Hola a todos, jóvenes. Jóvenes, bienvenidos a Nueva York. Estamos en un lugar, jóvenes, impresionante. La forma en la que los edificios definen el espacio, te hacen sentir pequeñito, diminuto, te comprimen, ¿no? ¿Han visto la película de Inception? Cuando se empiezan a desplegar estas capas de edificios hasta darle completamente la vuelta como en todos los sentidos. Pues es una sensación muy similar a simplemente estar parado aquí. El que tenga la trama ortogonal genera una estructura muy ordenada y la retícula de estos edificios realmente es abrumadora. Esta ciudad, jóvenes, nos va a regalar algunas experiencias como esta. En el libro de Delirious New York cuentan la historia de Nueva York, cómo llegaron los holandeses a estos terrenos que eran tierras malas, fangosas, que las personas que vivían ya aquí, estos indios americanos, eh, no le veían valor. De hecho, cuenta en ese libro que los indígenas americanos vendieron las tierras de lo que hoy es Nueva York por $3 o $4. Una locura, ¿verdad? Deben ser, no sé, alguna leyenda. Eh, pero lo que sí creo es que eran terrenos llenos de fango que pues, no se podían construir tan fácil, terrenos muy bajos y que obviamente estas personas, estos inmigrantes con mucho mayor conocimiento, le vieron todo el potencial y fueron evolucionando, empezaron a construir sus casitas típicas de 2 aguas, sus molinos, y esos edificios fueron evolucionando hasta estos rascacielos que estamos viendo el día de hoy. Y esa evolución nos trajo ahora a esta siguiente etapa, que es el Oculus del maestro Calatrava. Para todos, creo que en el canal ya hemos visto algunos edificios del maestro Calatrava. Si recordarán, lo vimos en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Pero el día de hoy se deschavetó y se aventó aquí un pícoro Daimaku, un Namekusein, jóvenes. ¡Qué locura! No, y vamos a verlo por dentro. O sea, podrán decir lo que quieran del maestro Calatrava, y yo creo que deben de tener mucho, muchos tamaños para hablar tan fácil de un personaje tan importante. Es que a veces hablamos porque tenemos lengua, dice mi mamá. Hablas porque tienes lengua, mijo, pero no nos damos cuenta de las sandeces que soltamos. Y quizá por eso a veces vilipendiamos el trabajo de gente tan grande como esta. Y no, pues vean esto, o sea, Calatrava no lo vas a encontrar en ningún otro lado. He aprendido en estos viajes, jóvenes, de la vida, que, que estos grandes maestros de la arquitectura, estos grandes artistas, o sea, son tan especiales que no alcanzamos a dimensionarlos en su tiempo. Por eso los criticamos tan fácil, porque se salen tanto de lo común que, que lo rechazamos, ¿verdad? Pero por algo está en Nueva York. Señor Calatrava, qué locura te aventaste aquí. Y, y, y lo más bonito es que el ritmo, o sea, esa repetición fractal al cerebro humano que lleva desarrollándose cientos de miles de años, le viene muy bien. Todo lo que es fractal, esta repetición, esta semejanza de elementos, nos da paz, jóvenes. La música que se repite, una columna que se repite, una línea que se repite, nos da paz. Vamos a ver si me dejan entrar, jóvenes. Con la cámara. Fíjense, el acceso súper modesto, ¿no? Oh, poderoso pícoro Daimaku, dame tu poder. Una locura, jóvenes. Quita el estabilizador
Así que espero que no les moleste. Vamos a verlo desde abajo. ¿Qué les parece? Qué bonito es llevarles arquitectura de todo el mundo. Y pues bueno, no les voy a decir que soy el mejor profesor del mundo, pero tampoco no soy tan malo. Entonces, algo aprenderemos juntos, jóvenes. Esto, jóvenes, es una estación del tren, hecha por el maestro Santiago Calatrava. Hace no muchos años, debe de ser por allá del 2020, no mucho más. De aquí sales de la estación y entras directo, ¿verdad?, a este módulo donde tenemos las circulaciones verticales, y luego esas mismas circulaciones verticales se abren en estos dos brazos independientes, y luego toda la circulación es perimetral. O sea, te queda este gran vacío central a, a una altura, pues no sé, de 20 metros, 30 metros. Entonces, estas circulaciones van por los perímetros y te permiten dejar todo el vacío libre. Bueno, no, también tenemos algo más de circulaciones verticales en el centro. Claro, para que no sea tan cansado ir de extremo a extremo, ¿verdad? Son pasillos amplios de, de 5 metros quizá. Siempre lo difícil es cómo acomodas el piso. Aquí tuvieron que, porque, pues claro, porque esto no es ortogonal. Tienen que sacar las líneas ortogonales de algún otro modo, pero todo el piso trae este descuadre cortado a la medida. Y la claridad de los vidrios es impresionante. Súper limpios. Estamos enterrados, ¿verdad? Estamos 2 niveles abajo. Bueno, más, pero por la altura de los entrepisos parecen 2 niveles. Y aquí es cuando te das cuenta del poder del blanco, ¿verdad? O sea, esto es... Pues ya ni sé qué es, jóvenes. No sé si es metal, no sé si es concreto. Ahorita voy a preguntarle a ChatGPT. ChatGPT, jóvenes. La estructura del Oculus de Calatrava, World Trade Center Transportation Hub, es fundamentalmente de acero, no de concreto, en el sentido visible o protagonista. La estructura principal, como un esqueleto, está formada por nervaduras costillas de acero curvado pintadas de blanco que funcionan como un gran exoesqueleto estructural. Estas costillas trabajan junto con vidrio para formar el envolvente y la cubierta. Todo el volumen principal, la paloma, es básicamente una estructura metálica portante. Y las columnas, el espacio principal del Oculus está diseñado como un gran vacío sin columnas interiores, justamente porque la estructura de acero trabaja como un sistema autoportante. Es toda esa estructura de acero. Las pocas columnas que existen en niveles inferiores o secundarios no son el elemento dominante del sistema estructural. Como en casi cualquier edificio de esta escala, sí hay concreto en cimentaciones y núcleos subterráneos, pero no define la imagen ni el sistema resistente principal. Acero, jóvenes. Acero pintado de blanco. Qué elegante es, ¿va? O sea, es un proyecto aparentemente sencillo en su distribución, pero me encanta porque está muy ordenado. Parece que es simétrico, ¿eh? Parece que es simétrico. Y parece que se extiende, como que tiene más profundidad hacia, hacia otros sentidos. Fíjense qué interesante, se interrumpe el elevador en ese nivel. O sea, el mismo edificio te obliga a recorrerlo, ¿se fijan? O sea, ahí está, a ver si se ve un poco más, o sea, te deja ahí y luego te obliga a recorrerlo para luego bajar las escaleras. Eso es completamente intencional, jóvenes. Muy, muy consciente de lo que quieren. ¿Por qué? Porque quieren que pasen por todas las tiendas, ¿verdad? Que veas las tiendas y que luego bajes las escaleras. Ok, campeón. Dátelo. Te voy a tomar las manos, me encanta ahí.
Eso estuvo muy interesante, jóvenes. Toqué el piano aquí en el Oculus de Calatrava. Jóvenes, hay mucho que hacer, tenemos que seguir. Pero a ver, esto está interesante. De aquí se une ya hacia la estación de tren. Vamos a ver a dónde llega, como que esta solamente es el lucernario. Pero hay mucho más. Jóvenes, el día de hoy vamos a entrar a un lugar muy especial. Recomendación de mi buen amigo Daniel Moreno Flores. Immersive Museum. Ok. Esto es un mundo de las flores. Taste glad. Aquí nos van a dar algo de beber, jóvenes. Es como estar adentro del inútero de Kurt Cobain. Ah, no.
Estoy tocándolo yo. Ok. Esto sí está muy fuerte. La pantalla es potentísima. Everything I am. I have meaning. ¿Qué es esto? Wait. No manches, no te quedan las manos. I want freedom. No, I am meaning. I think he's saying I want freedom. No, what? Is he saying the front or here? I don't get it. I feel like he's saying left.